Top 10 e-bikes ligeras para 2023. Abrimos este listado con todo un clásico, la Orbea Rise, una de las e-bikes ligeras más populares de nuestro país. Con 140 milímetros de recorrido en ambos ejes, la Rise es una trail muy equilibrada y muy capaz. Además, si quieres un poco más de chicha, puedes montar de serie una horquilla de 150 milímetros. Puedes adquirir la Rise con cuadro de carbono o de aluminio. En ambos casos puedes optar por una batería interna de 360 o de 520 vatios hora. Orbea asegura que gracias a su menor peso, a una mayor eficiencia y una mayor exigencia a tus piernas, la Rise ofrece un 50% más de autonomía que una e-bike tradicional. Y por si fuera poco, siempre puedes sumarle un extender de 252 vatios hora. Pero lo mejor de la Rise es su peso, que en su versión más ligera logra la increíble cifra de 15,9 kilos, algo al alcance de muy pocos fabricantes. El otro clásico junto a la Orbea Rise es la Specialized Turbo Levo SL. Monta un motor de 320 vatios hora y tiene un peso de tan solo 17,35 kilogramos. La batería integrada ofrece una autonomía de hasta 5 horas pedaleando, pero puedes ampliarla mediante un extender de 160 vatios hora, lo que teóricamente debería darte 2,5 horas más. En lo relativo a la conducción, la marca de la S rasgada nunca defrauda, y esta e-bike ligera no iba a ser menos. Sus 150 milímetros de recorrido en ambos ejes y su ángulo de dirección de 66 grados permiten afrontar cualquier sendero con garantías. Trek ha introducido un nuevo modelo de e-bike en 2023, la Trek Fuel X. Con 65 grados de ángulo de dirección, 150 milímetros de recorrido en el eje delantero y 140 milímetros en el eje trasero, es una bici enfocada a un uso trail. Destacar que su geometría es tremendamente configurable. Dispone de sistema tipo flip chip. Puedes variar el ángulo de dirección. Por si no fuera poco, también es compatible con una configuración mullet. El motor está firmado por la marca alemana TQ Group. Pesa tan solo 1,85 kilogramos y es capaz de generar un par de hasta 50 Nm con unos niveles de ruido bajísimos. Está alimentado por una batería extraíble de 360 vatios hora, ampliable hasta los 520 con un extender de 160 vatios hora. La Pivot Shuttle SL es otra novedad para este 2023. Es una trail que sorprende por su comedido recorrido trasero, aunque desde mi punto de vista es más que suficiente para la mayoría de los usos. En la parte delantera monta una horquilla de 150 milímetros con un ángulo de dirección de 65,5 grados. Está propulsada por un motor Fazua Ride 60, capaz de entregar un par de hasta 60 Nm. La alimentación corre a cargo de una batería de 430 vatios hora. El peso de esta Pivot es de 16,4 kilogramos, una de las más ligeras de esta comparativa. Por cierto, un pequeño paréntesis. Si quieres seguir disfrutando de más contenido como este, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. A pesar de su corto recorrido en la suspensión trasera, tan solo 140 milímetros, la Ghost Path Riot es una verdadera endurera. Si no lo crees, fíjate en sus 64 grados de ángulo de dirección, en sus 160 milímetros de recorrido de horquilla, o en sus 497 milímetros de reach en talla L. En cuanto a la parte eléctrica, de nuevo vemos el motor Fazua Ride 60 con su batería de 430 vatios. En resumen, una e-bike de enduro, con 430 vatios hora de capacidad y 17,5 kilogramos de peso. ¿Dónde hay que firmar? Focus se une a la moda de las e-bikes ligeras con la presentación de la Jam 2 SL como novedad en 2023. Tiene 150 milímetros de recorrido en el eje trasero, mientras que en el eje delantero monta una horquilla de 160 milímetros de recorrido. Si no fuera porque el ángulo de dirección es de tan solo 65 grados, pensaría que es una bici de enduro. Esta Jam 2 SL también monta el motor Fazua Ride 60 y su batería de 430 vatios. Como ves, es el más popular entre las e-bikes ligeras. El peso del conjunto queda en unos nada desmerecidos 17,9 kilogramos de peso. No es la más ligera, pero no está nada mal.
No podemos hablar de e-bikes y no mencionar a Haibike, que este año entra de lleno en el mercado de las e-bikes ligeras con la Haibike Like. Con 140 milímetros de recorrido en ambos ejes, 65 grados de ángulo de dirección y con un peso de declarado de 18,8 kilogramos, la Like es una bici trail muy interesante. Una vez más, esta e-bike está empujada por un motor Fazua Rider 60 y su batería de 430 vatios hora, con la posibilidad de incorporarle un extender de 210 vatios hora. Con un peso declarado de 19,3 kilogramos, esta Simplon Rapcon PMAX TQ casi queda fuera de la comparativa. Hablamos de una e-bike bastante curiosa, pues puedes adquirirla con 150 milímetros de recorrido en ambos ejes, o con 165 en el eje trasero y 170 en el delantero. Monta el mismo motor TQ HPR50 que monta la Trek Fuel X. Y no podíamos dejarnos atrás la e-bike ligera por excelencia para practicar enduro, la Specialized Turbo Kenevo SL. Básicamente es una Specialized Enduro con asistencia. Cuenta con unos recorridos de suspensiones de 170 milímetros en ambos ejes y un ángulo de dirección que podemos configurar entre 64,5 grados y 62,5 grados. Prácticamente una bicicleta de descenso. Utiliza la misma configuración eléctrica que la Turbo Levo SL. Es decir, un motor Specialized SL, 1.1 alimentado por una batería de 320 vatios, hora ampliables a 480 con un extender. Y cerramos la lista con una e-bike española, la BH iLinks Trail, una magnífica trail multipropósito. Es una e-bike muy equilibrada, el ángulo de la pipa de dirección se sitúa en 66 grados y tiene 150 milímetros de recorrido de suspensiones en ambos ejes. El sistema de suspensión es un split pivot, que mantiene el anti-squat y el anti-rise por encima del 100%, lo que nos garantiza eficiencia tanto en el pedaleo como en la frenada. Su peso, en el acabado tope de gama, se sitúa en 18,7 kilogramos. Para alcanzar este peso incorpora un motor de cosecha propia, el BH2X Mag, actualizado este año a su segunda versión. El motor es capaz de generar 65 Nm, y está alimentado por una batería integrada no extraíble de 540 vatios horas ampliable hasta 720 con un extender. BH asegura que con esta configuración la e-bike tiene una autonomía de hasta 175 kilómetros. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que te haya resultado útil. Si es así, suscríbete para acceder a más contenido como este, y danos un like para ayudarnos a crecer. Y si todavía no conoces el blog 302dientes.com, te recomendamos que entres y disfrutes de todo el contenido que compartimos allí. Tienes enlaces en la descripción del video.